El aguacate es una fruta climatérica, es decir, que su periodo de maduración está principalmente dado después de la cosecha. En Colombia existen más de 10 variedades de aguacates. Entre estas se encuentran Hass, Criollo, Coquet, Santa Ana, entre otros. Este producto es de gran interés en el mercado colombiano y en el mercado internacional. Las exportaciones colombianas de aguacate crecieron cerca del 40% para el primer semestre de 2019. Los principales destinos fueron Países Bajos, Reino Unido, España y Bélgica. Adicionalmente, en los últimos años, parte de la población, especialmente los jóvenes, han mostrado un creciente interés en este producto, lo cual ha provocado incrementos en su potencial económico. Sin embargo, el 25% de esta fruta se pierde debido a daños. Esto es principalmente porque no cuentan con las condiciones óptimas para tener una maduración regular. La temperatura para madurar un aguacate es de 15 a 20 grados centígrados. Por encima de 25 grados centígrados pueden aparecer podredumbres o sabores extraños. Para dar una solución a esta problemática, en primer lugar se determina el perfil de las personas que deben ser encuestadas. Consideramos que los vendedores de aguacate y las personas que consumen este producto en primer grado son quienes podrían darnos mejores respuestas. Los resultados de las encuestas fueron: el 83% de las personas consideran que es mejor tener el producto para conservarlo y no para consumirlo. El 83% de las personas consideran que el color es un factor importante. El 30% que la textura y el color son significativos y que la dureza es un factor importante para el proceso de maduración. Si existiera un producto capaz de prolongar la vida útil del aguacate, todos estarían considerando comprarlo en un valor entre 3.000 y 5.000 pesos. Para la realización del prototipo que cumpliera con todas las necesidades del mercado, se realizaron dos biopelículas a base de goma arábiga, carboximetilcelulosa, glicerol y agua destilada en distintas proporciones de peso. Primero se pesaron todos los ingredientes en las cantidades necesitadas y luego se procedió a mezclarlos. Y luego se calentó cada una de las soluciones hasta alcanzar una temperatura de 90 grados centígrados con agitación constante. Después se dejó enfriar cada una de estas mezclas a temperatura ambiente, se limpiaron los aguacates y se procedió a hacer el recubrimiento con la biopelícula. Después se dejaron secar por 48 horas a temperatura ambiente. Para medir el estado de maduración de las frutas se utilizó un medidor de etileno para registrar los niveles de etileno y de CO2. Y en este caso se consultó la literatura y se determinó que el CO2 es un mejor indicador del estado de maduración de los aguacates, así que el balance de envoltura y el modelo matemático se realizó con base a este compuesto. Es importante mencionar que se usaron tres grupos de experimentación: un grupo de aguacates que fue recubierto con la biopelícula con 15% de goma arábiga, un grupo de aguacates que fue recubierto con la biopelícula con 30% de goma arábiga y un grupo de aguacates a los que no se les aplicó ningún tratamiento, para poder comparar el proceso de maduración en condiciones normales versus el proceso de maduración con la biopelícula diseñada. Para poder modelar el aguacate lo hicimos de la siguiente manera. Cogimos el modelo de dos esferas concéntricas, donde la esfera del medio representa la semilla y la esfera mayor representa la superficie externa del aguacate. Entonces procedimos a hacer un balance de envoltura con respecto al CO2 de la siguiente manera. El flux de CO2 multiplicado por el área evaluado en R menos el flux de CO2 multiplicado por el área evaluado en R más delta R más la generación de CO2, que está dada por la velocidad de generación de CO2 por el volumen del aguacate, es igual a la acumulación, que es igual a cero. Comprimiendo el balance de envoltura, llegamos entonces a la siguiente ecuación diferencial, que nos dice que la derivada con respecto a la coordenada R del flux de CO2 multiplicado por el radio al cuadrado es igual a la velocidad de reacción del CO2 por el radio al cuadrado. Resolviendo esta ecuación diferencial, llegamos a la siguiente expresión, que nos dice cómo varía el flux de CO2 con respecto a la coordenada del radio. Sin embargo, tenemos una incógnita C1. Para solucionar esta incógnita necesitamos una condición de frontera. En este caso, utilizamos la condición de aislamiento, que nos dice que en el radio de la semilla no hay flujo ni flux de CO2 y que por lo tanto el flux en este punto es cero. Teniendo en cuenta esta condición de frontera, llegamos a la siguiente expresión, que nos dice cómo varía el flux de CO2
con respecto al radio. La velocidad de producción del CO2 se puede modelar de distintas maneras. Nosotros decidimos hacerlo con el modelo de Michaelis-Menten, el cual asume una reacción enzimática en donde el sustrato es el oxígeno diatómico y el producto es el dióxido de carbono. Teniendo en cuenta el modelo de Michaelis-Menten, tenemos entonces que la velocidad de producción de CO2 está dada por la siguiente expresión. De esta manera, dentro de la expresión del flux de CO2, reemplazamos esta velocidad, obteniendo entonces el siguiente perfil para el flux de CO2 a lo largo del aguacate. Debido a que nuestras mediciones tomadas en el laboratorio estuvieron dadas en términos del flujo y no del flux, nos toca multiplicar la expresión del flux por el área y evaluar en el área de la membrana externa del aguacate, para así obtener una expresión para el flujo del aguacate y poderla comparar con las mediciones hechas en el laboratorio. Teniendo esta expresión para el flujo de CO2 sobre la superficie externa del aguacate, podemos darnos cuenta que está en términos del radio de la semilla, del radio externo del aguacate, de la constante cinética de Michaelis-Menten y de la velocidad máxima de la producción de CO2. Para hallar los parámetros de la constante cinética de Michaelis-Menten y de la velocidad máxima para la producción de CO2, debemos hacer un sistema de ecuaciones 2x2 con los datos obtenidos en el laboratorio para flujo de CO2 y para presión parcial de oxígeno, y así obtener estos datos de la constante cinética y de la velocidad máxima. Al desarrollar el modelo matemático usando los datos obtenidos experimentalmente en el laboratorio, se encontró que la biopelícula efectivamente cumplía con su objetivo, que era el de retardar la maduración de los aguacates. Sin embargo, se encontró que la biopelícula, que tenía un mayor porcentaje de goma arábiga, presentaba mejores cualidades, ya que no dejaba la fruta con una textura pegajosa y no tenía ningún color u olor extraño. También se pudo comprobar que la textura del aguacate que pertenecía al grupo de blanco estaba más suave que la de los aguacates que recibieron tratamiento, y pues este también es un indicador de que se logró retrasar el proceso de maduración.